Tengan todos muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro proceso formativo. En esta ocasión ya estamos finalizando nuestro año escolar, ya es el último periodo. Espero que lo que ustedes se plantearon a inicio de este año pues les salga muy bien, que podamos encontrarnos el próximo año en primero de bachillerato. Vamos a hablar en esta ocasión sobre los contenidos de la moral. Ese es el título, ese es el nombre de esta unidad, que es muy pequeña, dadas las circunstancias en las que estamos, por el hecho de la pandemia que hemos sufrido, que estamos sufriendo. Pues el tiempo se nos ha hecho muy corto. Entonces vamos a tratar de aprovechar al máximo estas 4 o 5 horas que vamos a tener para compartir este contenido sobre la moral. Bien, vamos a ver cuál es el objetivo de esta unidad. El objetivo es reflexionar sobre la importancia de la libertad como herramienta básica del quehacer cotidiano. Ese es nuestro objetivo que vamos a tratar de alcanzar en esta unidad. ¿Cuáles son las actividades que vamos a tener? Pues solamente son dos. Una es el control de lectura, que tiene el 70%, y el examen de periodo, que tiene el porcentaje del 30%. Entonces ahí completamos el 100%. Yo solamente les invito, como es el último periodo, les invito a que tratemos de realizar las evaluaciones en tiempo, el día que está programado, para que no tengamos dificultades, ¿verdad? Hay que poner las calificaciones, sacar el porcentaje para verificar su estado, ¿no? En cuanto a la asignatura, si está aprobado, si está reprobado, cómo va, para que así no tengan dificultades cuando ustedes quieran matricularse en el año inmediato superior, ¿verdad? Entonces solamente les quiero pedir eso, de que hagamos las evaluaciones en el tiempo establecido para que nos evitemos dificultades posteriores. ¿Sobre qué vamos a evaluar en esta ocasión? Pues bueno, vamos a evaluar la obra de María Curie. Es este personaje de nuestra historia muy, muy importante, que nos ha dado mucho tanto a la ciencia, ¿verdad?, a la humanidad completa. Ha hecho un gran aporte. Ya muchos de ustedes creo que la conocen, hablan de ella o han hablado de ella en otras materias, en otras asignaturas, entonces se les va a hacer muy familiar. Pues bien, aquí les he colocado dos frases que me parecen muy importantes, que son de ella. La primera dice: la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. Que es lo importante en esta vida, no vivir 100, 300 años, sino si vivimos 40, si vivimos 30, esa vida tiene que estar llena de buenas acciones, y así la vamos a disfrutar. Y la segunda frase: no hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprender. Entonces no hay que tenerle miedo a esas dificultades que se nos presentan, no hay que tenerle miedo a esos retos que nos hemos planteado, a esos problemas en los cuales nosotros estamos, sino que tratar de comprenderlos. ¿Para qué? Para avanzar, para ser mejores cada día. Esta es la obra que vamos a leer, una biografía sobre María, que todos sabemos la importancia que tiene en la ciencia. Bien, les voy a poner un pequeño video para que tengamos una idea de lo que es María y la importancia que tiene en nuestra historia, ¿verdad? Veamos. ¿Quién fue Marie Curie? Científica y primera mujer en ganar un Nobel.
Nacida en Varsovia el 7 de noviembre de 1867, Mary fue la quinta hija de una familia de profesores. Empezó la enseñanza arreglada a los 10 años y se graduó con medalla de oro. Lamentablemente, no pudo seguir sus estudios universitarios de manera oficial, debido a las invasiones que había sufrido su patria. Además, con las leyes modificadas, el acceso a la universidad quedó vedado a las mujeres. A pesar de todo, las jóvenes polacas no se rindieron y crearon una universidad itinerante secreta que impartía clases en casas particulares. Así, Mary trabajó como profesora particular a fin de reunir el dinero para pagar su matrícula en la Sorbona de París. Cuando lo consiguió, se trasladó allí y con grandes esfuerzos que incluso incluyeron el pasar hambre, consiguió licenciarse primero en física y luego en química. En 1894, conoció a Pierre Curie, instructor en la Escuela Superior de Física y de Química Industriales de París, y su futuro marido. Se casaron en 1895 y llegaron a tener 2 hijas. Aunque al principio trabajaron en proyectos diferentes, cuando Mary descubrió la radiactividad, Pierre dejó su trabajo para colaborar en sus investigaciones. Juntos harían grandes descubrimientos, como es el caso de 2 nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. Tras la negativa de Pierre a ganar el Nobel de Física en 1903, sin el debido reconocimiento hacia su mujer, el premio fue concedido al matrimonio, que compartió el galardón con Henry Becquerel. Lamentablemente, Pierre murió en un desgraciado accidente el 19 de abril de 1906, golpeado por un coche de caballos y sufriendo una fractura cranoencefálica. Sin embargo, tras la muerte de su marido, Mary ganaría en 1911 el Premio Nobel de Química en solitario. Aunque desde luego nada resultó fácil, sufrió el descrédito personal debido a la relación que mantuvo una vez viuda con uno de los alumnos de su marido, Paul Langevin. Y aunque fue encomiable su esfuerzo personal y económico realizado en favor de los soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial, su país de adopción jamás se lo agradeció. Mary murió en Francia en 1934 tras una anemia plásica causada por su prolongada exposición a la radiación. En 1995, los restos del matrimonio Curie fueron trasladados al Panteón de París, donde descansan los personajes más famosos de Francia. Curie se convirtió en la primera mujer que descansa en ese lugar de honor, en el que tan solo hay 5 féminas. A modo de curiosidad, tal vez te interesará saber que la hija del matrimonio, Irene Joliot-Curie, siguió los pasos de sus padres y desarrolló su labor en el ámbito de la ciencia, consiguiendo el Premio Nobel de Química en 1935 junto con su esposo Frédéric Joliot-Curie. ¿Será cosa de familia? Dando por finalizada. Bien, como pudimos ver, de una forma rápida, ¿quién es María Curie? Su importancia que ha tenido en la historia, en la ciencia, ¿verdad? Así es que no hay que tenerle miedo a los retos, ¿verdad? Hay que planteárselos siempre y tratar de alcanzarlos. Eso es lo que hizo María Curie y su gran aporte a la humanidad, a la ciencia, al mundo. Bien, decíamos que vamos a hablar sobre la diversidad moral. ¿Qué es la diversidad moral? Pues bien, a los seres humanos, a nosotros, las personas, como lo veíamos en periodos anteriores, se nos es propia esa condición moral. Esa condición moral nosotros la tenemos por naturaleza, lo decíamos anteriormente en los periodos anteriores. La poseemos por naturaleza, se nos ha dado a nosotros y nosotros la conocemos como esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal, así como vemos esta imagen de Homero. Ya todos conocemos quién es Homero. Entonces es esa capacidad que nosotros tenemos entre distinguir el bien y el mal, qué es correcto, qué no es correcto hacer, entre lo que hay y lo que debería de haber. Esto pues forma parte de nuestra naturaleza y ocupa un lugar central, fundamental en nuestra vida como individuos y como sociedades. Entonces esto es propio del ser humano, y como es propio del ser humano, afecta de forma directa esa relación que mantenemos con las otras personas, y esa relación que mantenemos con las otras personas obviamente es esa relación con la sociedad. Es por eso que nosotros podemos observar
que hay una gran diversidad de códigos morales y de normas de comportamiento, porque si lo tenemos todos los seres humanos, entonces obviamente si es por nuestra naturaleza hay una gran cantidad de moralidad, ¿verdad? Entonces incluso esas costumbres, esas pautas de conducta que nosotros las vemos que están sumamente arraigadas en la cultura, en la sociedad, y que nos parecen que son naturales, pero obviamente no son naturales. La cultura no viene con nosotros, sino que nosotros nos adentramos dentro de la cultura, nosotros construimos la cultura. Entonces va a parecer que son contrarias en otros lugares. ¿Por qué se da eso? Bueno, por el poder que tiene la cultura y la diversidad que hay. Es por eso que nosotros observamos que en todas partes hay una increíble diversidad de códigos morales y de formas de comportamiento. Veamos. En este caso hay que distinguir entre lo que es una costumbre, ¿verdad?, y un código moral, algo que afecta directamente a la moral. Mientras simplemente hablemos de costumbres, la diversidad moral no constituye una fuente de problemas que nos preocupe especialmente. Que otra cultura o otra persona pueda comer cosas que a nosotros nos provocan asco, pues eso no es grave. Solamente nos va a sorprender, simple y sencillamente nos va a llamar la atención, pero no va a causar ningún otro efecto dentro de este código moral o dentro de la moralidad. Puede ser que el otro simple y sencillamente no está equivocado, sino que simple y sencillamente tiene otros gustos. Entonces eso no nos va a sorprender. No vamos a decir está equivocado al hacer eso, simple y sencillamente nos llama la atención y puede ser que tengamos una reacción diferente, pero no en el hecho de la moralidad, sino en el hecho de nuestra acción. Por ejemplo, nos puede dar cierto repudio por el asco que esto puede provocar o cierta admiración, pero no pasa más, ¿verdad? Pero aceptar que aquello que nosotros consideramos moralmente bueno pueda ser considerado malo por otro, entonces eso sí nos genera serias dificultades, ¿verdad? Porque nosotros consideramos moralmente bueno algo que otros lo consideran malo, o a la inversa, ¿verdad? Algo que nosotros consideramos moralmente malo, otros lo consideran moralmente bueno. Eso sí conlleva problemas, nos hace a nosotros generar discusiones y verificar que es correcto o que no es correcto. Luego pondremos algunos ejemplos. Veamos, en este caso, simple y sencillamente esto que nos provoca estas imágenes, nos provoca admiración o nos provoca así una sensación como de asco o de rechazo, pero no pasa más, lo podemos ver y no nos pasa nada. La persona que tiene tantos aritos en su oreja, no pasa nada, es parte de su cultura, de su tradición, no le afecta en nada. O esta persona que se come los gusanos, tampoco nos pasa nada, es parte de su cultura, de su tradición y no afecta en nada esa moralidad o ese código moral que nosotros tenemos, o esa diversidad moral que nosotros tenemos.
Lo que sí nos va a afectar en este caso sí son esos aspectos que se pueden considerar buenos o malos moralmente, no por el hecho de costumbre, sino moralmente. Entonces, hoy en día, afortunadamente, en nuestro colegio, en nuestra educación, en el lugar donde nosotros estemos educándonos, tratamos de ser educados en valores. ¿Y qué valores son estos? Pues bueno, valor de la tolerancia y de la pluralidad, que tenemos que ser tolerantes y tenemos que aceptar esa pluralidad que existe. Sin embargo, lo cierto es que aceptar que no hay verdades absolutas, que todo depende de cada persona o de cada cultura, puede llegar a tener consecuencias muy peligrosas. O sea, sabemos que hay una moralidad inmersa en nosotros y que todos tenemos parte de esa moralidad. Entonces podríamos llegar a considerar que no hay una verdad absoluta, que todos tenemos la verdad. Eso sí nos podría generar dificultades, consecuencias muy dañinas, muy peligrosas. Tenemos que aceptar también que dentro de esa cultura hay códigos morales establecidos y que tenemos que tomarlos y vivirlos, ¿verdad? Esos códigos morales que en muchos lugares del mundo y a lo largo de nuestra historia, la mujer sea considerada a todos los efectos inferior al hombre, que no puede ser tratada como una simple cuestión de gustos u opiniones. El hecho de que a lo largo de la historia se ha considerado, incluso hoy en algunos lugares del mundo todavía se considera así, o incluso hay algunas personas, hay algunas familias aquí en nuestro país que llegan a considerar que la mujer es inferior al hombre, es inferior al hombre, es el inferior de los seres humanos. Entonces eso sí es un problema, eso sí nos va a generar dificultades moralmente. Eso sí nos va a considerar a nosotros muchas dificultades y llegan a considerar que la mujer no tiene la capacidad de estudio, no tiene la capacidad de pensar, de reflexionar, de desarrollarse. Entonces, incluso en nuestro país hasta hace poco fue aprobado el hecho de que se compartiera un porcentaje tanto de hombres y mujeres dentro de la política. Nosotros vemos nuestra sociedad cómo está organizada y en muchos casos va a predominar el hombre, ¿verdad? Porque todavía hay un pensamiento que está muy arraigado en nuestra sociedad, donde el hombre es el que puede conducir. La mujer es para conducir, sí, pero el hogar, no la sociedad. Entonces vemos la política, poca participación de mujeres, y así sucesivamente. Vemos las empresas, la mayor parte de empresas, quien está arriba en los altos mayores, son pocas mujeres, hay más hombres. En este momento, en este tiempo, pues se está tratando de superar esa situación y eso lo vivimos hoy, no siglos anteriores. Imagínense cómo habrá sido en tiempo atrás, ¿verdad? Ha de haber sido más difícil, más complicado, ¿verdad? Esta experiencia de la mujer. Y ¿cómo quedamos entonces con respecto a la moral? ¿Cómo se estructura la moral? Y aquí vamos a ir finalizando, ¿verdad? Esta clase es sumamente corta, solamente introductoria para cómo vamos a estar reorganizados y un contenido sumamente corto. Entonces veamos, decíamos que
la moral tiene tanto la universalidad como la diversidad. Entonces vemos que la universalidad de la moral de la que hablábamos, ¿por qué es universal? Bueno, porque todos somos moralmente. Entonces, esa moralidad está dentro de nosotros. Por eso es universal, porque todos tenemos la moralidad, esa condición moral, todos la traemos de forma innata. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tiene un componente natural. Es por eso que nosotros la tenemos. Tiene un componente natural e innato. Lo traemos desde el momento que nacemos. Pero esa universalidad va a ser potenciada o va a ser inhibida culturalmente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si nosotros tenemos por naturaleza esa moralidad, eso va a ser potenciado o inhibido. O sea, la sociedad, la cultura es la que se va a encargar de guiarnos, de decirnos esto sí se puede hacer, o sea, lo va a potenciar, o esto no se puede hacer, lo va a tratar de inhibir, de cortar, de quitar. Eso es lo que hace la cultura. Entonces nosotros tenemos una moralidad, pero esa moralidad va a ser favorecida o va a ser restringida por la cultura, por la sociedad. Esa es la universalidad. Luego tenemos la diversidad moral. Obviamente, si existe una universalidad de la moral, tiene que existir una diversidad, porque no todos pensamos igual. Y decíamos que esa universalidad va a estar dirigida culturalmente. Entonces, la cultura, dependiendo del lugar donde se encuentre, de esa sociedad de personas que se agrupan y determinan qué es correcto, qué no es incorrecto. Entonces, es por eso que hay una diversidad del contenido moral. Por eso encontramos nosotros muchos códigos morales. No es el mismo código moral que nosotros poseemos al código moral que poseen en la India. Muy diferente. Es muy distinto el código moral que poseen nuestros hermanos guatemaltecos al código moral que se posee en China. Es muy diferente su código moral. Incluso muchos relacionan como Costa Rica, el país más desarrollado de Centroamérica, lo asocian con un país de Europa, pero su código moral es muy diferente al código moral de los países europeos. Es muy distinto. Entonces, por eso encontramos una diversidad de ese contenido moral. ¿Por qué? Porque tiene un componente, al menos en buena parte, cultural y adquirido. Entonces, como les decía, la sociedad se agrupa, las personas se agrupan, forman sociedades y esa sociedad determina si esto es correcto o no es correcto, lo toman de otras culturas y van formando su código moral. Entonces, ¿sobre qué se construyen esos códigos morales? Sobre tendencias culturales. Entonces, esa es nuestra moral. Nuestra moral es universal y también esa universalidad genera una diversidad. Esto es sumamente sencillo, ¿verdad? Sumamente fácil. Si hay una diversidad, hay una universalidad, pues hay una diversidad. Imagínense ustedes en el colegio. En el colegio tenemos, bueno, pongamos solamente tercer ciclo. En tercer ciclo, ¿cuántos niños hay? Ponemos un promedio de 25 niños por sección. Entonces tenemos 25 séptimos, serían 4 secciones, 100 séptimos, 100 octavos y 100 novenos. Veamos, solamente ahí tenemos 300 estudiantes en tercer ciclo. 300 estudiantes. ¿Estos 300 estudiantes piensan igual? No, ¿verdad?
¿Por qué? Porque estos 300 estudiantes, cada uno tiene esa moralidad inmersa. Hay una moralidad que la traemos. Entonces hay 300 personas que tienen esa moralidad diferente. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que esas 300 personas están inmersas dentro de un grupo. Ese grupo es la familia. Entonces, la familia va a potenciar o va a inhibir esa moralidad que nosotros traemos de forma innata. Entonces la familia nos va a determinar si esa acción es correcta o es incorrecta, si la hacemos o no la hacemos, potenciado o inhibido culturalmente. Aquí estamos llevando este ejemplo a nuestra familia. Entonces es por eso que nosotros en el colegio encontramos una diversidad del contenido moral, porque cada familia también tiene su código moral. Hay algunos que podrían ser similares, ¿verdad? Podrían ser similares en algunas acciones, en algunas cosas, en otras no. Entonces encontramos también una diversidad moral, por eso nos comportamos de formas diferentes, de formas distintas. Y nosotros consideramos unas cosas que son buenas y otros consideran que son malas. Entonces por eso tenemos una diversidad del contenido moral. Encontramos muchos códigos morales en esos 300 jóvenes, en esas 300 familias que tenemos solamente en tercer ciclo de bachillerato. Entonces esos códigos se van construyendo en base a esas tendencias culturales que se poseen. Entonces el colegio, ¿qué es lo que hace? Recoge esas tendencias, esos códigos morales y establece un código moral. ¿Cuál es nuestro código moral? El manual de convivencia del colegio. Entonces nosotros tenemos que regirnos en base a ese código moral. Y ese código moral obviamente está en relación con esos otros códigos morales que tiene cada una de las familias. Cada una de las familias. Porque se trata de que este código moral de país se establezca, se desarrolla, pero ese no quita que nosotros tengamos una moralidad inmersa en nosotros. Bien, yo les propongo un ejercicio sumamente pequeño, ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, en una página que ustedes tengan ahí a la mano, pues bueno, que nos puede ayudar también para nuestra evaluación. ¿Qué es lo que les pido? Un ejercicio corto, sencillo, en una tabla. Simple y sencillamente podemos mencionar 15 costumbres que a nosotros nos parezcan contrarias a las nuestras. Estamos hablando de costumbres, no de contenido moral. Estamos hablando de costumbres. ¿Qué tipo de costumbres? Bueno, el consumo de cucarachas, por ejemplo. Nosotros aquí en el país no nos comemos las cucarachas, pero en otros países se comen los insectos y se comen en este caso también las cucarachas. A nosotros nos parecerá horrible, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se puede dar eso? No, eso no puede suceder. Son costumbres contrarias a las nuestras. Estamos hablando de costumbres porque de contenido moral es diferente. Un ejemplo de contenido moral podría ser la parte de el aborto, ¿no? Parte del contenido moral es correcto o es incorrecto el aborto, o también la eutanasia, ¿es correcta o no es correcta la eutanasia? Contenido moral, esa es parte del contenido moral. Costumbres son muy diferentes, ¿verdad? Las costumbres son muy distintas, el contenido moral es otro. Entonces les presento este pequeño ejercicio para que podamos realizarlo y para que podamos conocer, podemos buscar en internet las diferentes costumbres que podrían ser contrarias a las nuestras. En las imágenes anteriores también exponía otro tipo de costumbres, la forma de la que andan sus joyas, son la forma de vestirse, también son costumbres. Hay muchas costumbres donde se da, aquí nosotros lo que celebran es la fiesta de 15 años,
la fiesta rosa, la fiesta clavel o como le llamen. En otros lugares son otro tipo de costumbres que se realizan para dar ese paso de la niñez a la adultez, ¿verdad? Al hecho de ser adulto. Entonces hay muchas costumbres a nivel mundial que nosotros podemos tomar como ejemplos, ¿verdad? Bien, pues esto es todo por ahora. Espero que todo les salga muy bien, como les decía en un inicio. Y pues terminemos este año de la mejor manera. Y espero verlos en primer año de bachillerato, ya sea general, dependiendo de la opción que ustedes hayan tomado, o si es vocacional en el área de electrónica o en el área de contaduría. Pues solamente me queda decirles que revisen sus detalles de tareas, su ordenador, para que realicemos nuestras evaluaciones en el tiempo correcto, adecuado, establecido, para no tener dificultades, ¿verdad? Cuando vamos a realizar nuestro control de lectura, pues lo vamos a hacer el 21 de octubre por la tarde, a las 2 de la tarde. En el detalle les he colocado los horarios en los que vamos a ingresar para no tener dificultades. Pero ustedes pueden revisarlo y traten de ingresar en el horario que a cada sección se le establece para que así la plataforma no se sature y no tengamos dificultades y todos puedan realizarlo de la mejor manera. En esta ocasión vamos a aumentar el número de preguntas, pero también vamos a aumentar el tiempo establecido para realizar la evaluación. Así es que espero que les parezca la obra, que les guste y que les ayude a ustedes también para plantearse objetivos, plantearse metas y realizarlas, ¿verdad? Así es que ha sido un gusto para mí. Les dejo el tiempo para las preguntas. Saludos a su familia. Así es que nos vemos a la próxima. Cualquier duda pueden hacerla.